Hola y bienvenidos al video informativo sobre esterilización de la materia de tecnología farmacéutica de la Universidad de Aquino, Bolivia. El grupo está conformado por Arandia Micaela, Montaño Vanessa, Arismendi Gardenia, Ledesma David, Pilka Luisa, Caviño Weimar, Kikijana Marleni, Marino Amanda, Machikao Natalie y Choquetarqui Huanca Chosari. Eh, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, el concepto de esterilidad, la esterilización se puede definir como la ausencia de todas las formas de vida viables y en la práctica la muerte de un microorganismo se alcanza cuando no es posible detectarlo en un medio de cultivo en el cual ha mostrado que es capaz de proliferar. Este crecimiento se observa mediante la aparición de colonias en un medio sólido o también como la presencia de una turbidez en un medio líquido. La esterilidad como ausencia de todas las formas de vida en término absoluto es inviable. En la práctica, el término de esterilidad se expresa como la probabilidad matemática de que un producto permanezca contaminado con microorganismos supervivientes después de haber sido expuesto a un proceso de esterilización. La Farmacopea Europea en el año 1996 fija un objetivo claro y dice que que los procedimientos y precauciones empleados deben ser tales que proporcionen un nivel teórico de supervivencia de no más de un microorganismo en 10 elevado a las 6 unidades esterilizadas de un producto terminado. El proceso de esterilización es un proceso dinámico que se ve influenciado por el grado inicial de contaminación que puede tener el material de partida, así como por los equipos y las condiciones de trabajo que deben estar controladas adecuadamente para ser desfavorables a la introducción y desarrollo de microorganismos. La inactivación de los microorganismos mediante el empleo de procesos de esterilización implica lo que es un daño irreversible en algunas estructuras moleculares celulares. Mm, Y así la exposición a los agentes esterilizantes puede producir lo que es el deterioro del material que se va a esterilizar. Esto es especialmente importante ya que en aquellos preparados farmacéuticos en los que el proceso de esterilización no debe producir cambios que puedan causar efectos indeseables sobre el paciente o que reduzcan la eficacia terapéutica. Y como consecuencia, es necesario un equilibrio adecuado entre el máximo nivel de esterilidad aceptable y el mínimo nivel de efectos adversos producidos sobre el material que vaya a esterilizarse. Siguiente, por favor. Las técnicas de esterilización. La esterilización de un producto puede conseguirse mediante el empleo de distintos procesos. La elección de la técnica más apropiada depende de las condiciones de estabilidad del producto que va a ser sometido a esterilización. En función del agente empleado pueden clasificarse las técnicas de esterilización en esterilización por agentes físicos y esterilización por agentes químicos. Siguiente, por favor. La esterilización por agentes físicos, esta se clasifica en esterilización por calor, esterilización por radiaciones y la esterilización por filtración y manipulación aséptica. La esterilización por calor, para lograr una correcta esterilización, esta técnica va a depender de la temperatura alcanzada y del tiempo de exposición, en función de la presencia o no de agua en el medio. Este tipo de esterilización puede dividirse en esterilización por calor húmedo o por calor seco. La esterilización por radiaciones en función del tipo de radiación. Estos procesos se pueden clasificar en esterilización por radiaciones ultravioletas y esterilización por radiaciones ionizantes. Y la esterilización por filtración y manipulación aséptica. Este proceso de esterilización se emplea en aquellos casos en el que el producto que se va a tratar no pueda ser expuesto a procesos de esterilización por calor o radiaciones. Y la esterilización por agentes químicos se realiza principalmente mediante el empleo de agentes gaseosos. Entre los más empleados hay que destacar lo que es el óxido de etileno, el beta-propiolactona y el formaldehído, y entre otros. Va a continuar mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, vamos a entrar a la parte de la introducción. El calor es uno de los métodos de esterilización más empleados en la actualidad. Su eficacia para lograr la inactivación de los microorganismos depende de la temperatura alcanzada, del tiempo de exposición y de la presencia o ausencia del agua en el medio. ¿Ya? El calor puede producir la muerte de los microorganismos mediante cambios de estructura en su estructura química. Los daños producidos dependen del tipo de calor empleado. En presencia de agua. La muerte de los microorganismos se puede atribuir a la coagulación y desnaturalización de sus proteínas esenciales, mientras que el calor seco o la inactivación del microorganismo es debida probablemente a procesos de oxidación. Eh, para, para entender un poquito más sobre lo que es la esterilización, vamos a hablar sobre su estudio matemático. La esterilización básicamente se basa en el proceso, en una fórmula, la cual es D es igual a T por IG menos LG en es 1, donde, donde T sería el tiempo de exposición necesario para reducir el ciclo logarítmico del microorganismo, ¿ya? Y LGN su 0, perdón, sería el número inicial de esporas virales visibles. Y LGN 1 sería el número final de esporas visibles.
Básicamente está basada en esa fórmula, lo que es la esterilización. ¿Ya? También podemos observar la curva de supervivencia de los microorganismos frente al tiempo de exposición. Como les iba diciendo, esta fórmula nos ayuda a entender las curvas de supervivencia. El siguiente, por favor. Ya pasamos a tipos de esterilización. Para esterilizar se utilizan varios equipos de esterilización por calor húmedo. Ya usualmente son de agua hirviendo, que estos se utilizan a 100 grados centígrados. También se utilizan la tindilación, esterilización bajo presión. Y vamos a hablar sobre el primero, que nos dice que utiliza el método de agua hirviendo. Este sistema no asegura un proceso de esterilización, por lo que no puede ser considerado como un método de esterilización propiamente dicho. Su utilización en la actualidad se reduce prácticamente a un uso domiciliario como sistema de protección para biberones, tetinas o en general para todo material que tiene contacto directo con la boca de los bebés. Es una manera nueva de esterilización, si recuerdan. Eso es lo que hacen, digamos, las mamás cuando tienen que esterilizar mm, los objetos que utilizan los bebés. Usualmente no. Em, en el caso de que este método se utilice en el tiempo eficaz, la desinfección debe realizarse en unos 5 minutos, siempre que se sigan las siguientes precauciones. Todos los artículos que se vayan a desinfectar deben encontrarse perfectamente limpios, hallarse sumergidos por completo en el agua durante todo el tiempo que dura este proceso. También se ha de evitar la formación de burbujas de aire retenidos o durante el proceso y no debe incluir ningún otro tipo de sustancia o elemento de desinfección. Ahora vamos a hablar sobre este sistema que se llama tinilación. Se trata de un sistema de esterilización en condiciones de presión atmosférica, mediante el empleo de agua hirviendo. Consiste en calentar el medio líquido a una temperatura de 100 grados centígrados durante un tiempo comprendido entre 20 a 40 minutos, a 45 minutos, perdón, a lo largo de 3 días sucesivos. En estos intervalos de tiempo se produce la germinación de las esporas supervivientes antes de ser sometidas a un nuevo ciclo de esterilización. En cada nuevo ciclo de calentamiento se destruyen las formas vegetativas formadas. Este proceso tiene la ventaja de eliminar las formas resistentes mediante ciclos repetitivos, como podemos ver. El siguiente sistema habla de la esterilización con presión y temperatura. La eficacia del calor húmedo es debido a un fenómeno de condiciones que acompaña la liberación de un calor latente. Esta técnica se caracteriza por un rápido calentamiento de la superficie y una buena penetración en los materiales porosos. Esta esterilización se realiza bajo condiciones de autoclaves, perdón. Eh, 3 cuerpos bien eliminados forman el autoclave. La cámara del autoclave, instalación periférica y el elemento de control son esos 3 cuerpos. También, em, bueno, hasta ahí sería lo que es este sistema. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para las fases que comprenden durante el ciclo de esterilización del producto pasa por varias fases, se podría decir, por una sucesión de fases. La primera sería la fase de calentamiento. Este nos dice que mediante el aporte de calor a la cámara del autoclave se logra un incremento de temperatura y presión de esterilización que se transmite al producto hasta alcanzar la temperatura fija. ¿Ya? También nos habla de la fase de esterilización. En esta fase se produce la exposición del producto a temperatura fijada durante un tiempo determinado. ¿Ya? También habla de la fase del enfriamiento, que este trata de la última fase del proceso de esterilización en el autoclave y tiene la finalidad de devolver el producto al producto la temperatura ambiente. Por eso es la fase de enfriamiento. Em, ya. El siguiente, por favor. Perdón, el anterior. Nomás, por favor. Sí. Ahora vamos a pasar a lo que son las ventajas de la esterilización. ¿Ya? Bueno, como aquí lo menciono, la principal ventaja sería permite la esterilización de ciclos cortos. Esa sería una de sus ventajas más resaltantes. No requiere indicadores biológicos también. Esas dos serían sus grandes ventajas. El siguiente.
Por lo que ahora podemos observar lo que son las desventajas. Em, la principal desventaja que se presenta sería que el sistema de esterilización hace que algunos instrumentos quirúrgicos, em, por por el calor empleado, pierdan el filo de los mismos. Esa sería una de sus desventajas más resaltantes. Y también sería que en la esterilización de líquidos no debe ser empleado para principios activos que sean sensibles a la temperatura. Y también otra desventaja sería que este puede producir explosiones si se utilizan en sustancias inflamables, o, no sé, o líquidos inflamables, ¿no? Siguiente, por favor. Controles de esterilización. Ahora, bueno, el control de esterilización de un autoclave se basa en una correcta transferencia de calor desde una atmósfera con humedad controlada. Esto hace que sea crítico de mantener las condiciones de equilibrio agua-vapor de agua en el interior de la cámara del autoclave a lo largo de todo el ciclo de esterilización. Mediante distintos controles se pretende asegurar la esterilización del producto después de ser sometido a un ciclo determinado. Entre los controles que se usa para este tipo de esterilización en autoclave se encuentran los sensores de temperatura, los sensores de presión, los métodos físicos que permitan determinar la integridad de los filtros y biomarcadores que garanticen el proceso de esterilización. Ahora vamos a hablar sobre los sondas de temperatura. Perdón, vamos a hablar sobre la integridad de los filtros. La integridad de los filtros de aire del autoclave se determina por el punto de la burbuja de este. Este método se fundamenta en la presión mínima necesaria para que un líquido salga de un capilar. Los biomarcadores. Los biomarcadores, mediante el empleo de biomarcadores, se debe conseguir una reducción microbiana de al menos 6 unidades logarítmicas con esporas de B. Para ello se introducen indicadores biológicos en la carga y se comprueban que a una temperatura correcta se da un tiempo de supervivencia y de letalidad relacionado con un número de esporas declarado y con valor de reducción decimal. Ese ensayo se realiza calentando al fuego mínimo necesario para que se inactiven, determinando a su vez el tiempo a que consigue perdón. Pasamos a los indicadores químicos. Estos indicadores utilizan tiras de distintos reactivos químicos calibrables en valores de Fahrenheit. Mediante estas tiras reactivas se comprueba el ciclo a fin de asegurarse de que se consigue el valor deseado. Cualquier cambio en la carga del autoclave exigirá un nuevo proceso de validación. Con esto concluyo mi participación. Cedo la palabra a mi compañera. Bueno, vamos a proseguir con el tema. Vamos a hablar sobre la esterilización por calor de seco. Es el método de elección para productos sensibles a la humedad, pero son estables en calor, ¿no? Son para las temperaturas y los tiempos, estos son necesarios para el proceso, los métodos de esterilización por calor en húmedo es el que le sigue, ¿ya? Como introducción, se puede destacar la evolución que presenta el método junto a la temperatura muy alta, ¿no? Y el tipo de exposición. Este proceso es un método de elección para la esterilización de ceras, aceites, parafinas, glicerol y en general. Estos son fluidos no acuosos que establecen calor. También se emplea la esterilización de materiales de cura de algodones y gasas. Es empleado para los envases utilizados en la preparación de productos estériles, entre otros materiales de vidrio. Estos se encuentran en ampollas o viables. Siguiente diapositiva, por favor. Por consecuente, podemos hablar de los equipos. Estos son tres, que es el flameado, el horno de estufa en calor o el túnel de esterilización o desporigenización. Em, Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el flameado. Este se trata de una operación habitual que se realiza de manera rutinaria y después de proceder en la resiembra del cultivo. Este se utiliza más en el área de bacteriología. En la actualidad, debido a las técnicas modernas, se realiza en flameados directos del instrumental quirúrgico o que estén en desuso. Tiende a evitarse que causa un efecto dañino que tiene en varios materiales.
La incineración es utilizada como una técnica de eliminación de los artículos contaminados. Es frecuente para utilizar el método de eliminación de dispositivos de plásticos o placas Petri contaminadas. Son muestras de tejidos como las muestras de tejidos de animales muertos o por procesos infecciosos, alimentosos o biológicas infectadas. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Eh, las- el horno o estufa de calor en seco. Este realiza la transferencia de un equipo que se produce mediante el proceso de convención, ¿ya? Este se trata de un proceso discontinuo, lo que indica que para la carga de material se debe esterilizar y es sometida al horno por fases, que estas se dividen en subfases, que son la fase del secado, calentamiento, esterilización y enfriamiento. En la fase del secado, esta se produce la entrada del aire en el exterior a través de los filtros de los filtros, con denominación a que se distingue del EDTA. Eh, Estos filtros tienen una eficacia de retención superior a 99.97% de partículas con diámetros iguales, que son superior a 0.3 micras. Este aire se calienta y es posteriormente impulsado en el interior de la cámara, donde se capta la humedad del material, favoreciendo por tanto su secado. Y también después, posteriormente, el aire húmedo se es sacado al exterior en una fase, una vez introducido el material a la estufa. Después seguimos con la fase de calentamiento. Después del proceso de secado, el aire en el interior de la cámara es calentado mediante las resistencias de hacer circular a través de filtros. El tiempo, esta dura depende de la eficacia de la recirculación del aire en el interior de la cámara. Después de la fase del calentamiento viene la fase de esterilización. Una vez que alcanza la temperatura requerida, se mantiene para la recirculación del aire al interior de la cámara durante todo un tiempo, que dura un proceso de esterilización. El tiempo de la temperatura es empleado, depende de la fase, ¿no?, del producto que se quiere esterilizar. Después de la fase de esterilización viene la fase de enfriamiento. En esta fase se produce una disminución de los productos en el interior de la estufa. Existen dos tipos de estufas en función de este sistema de refrigeración, que son el sistema de enfriamiento a través del aire por separación en el refrigerado o sistemas de renovación por aire. En el sistema de refrigeramiento a través del aire, este no existe ni capta ni impulsa el aire exterior. Se produce por la circulación del aire en el interior de la cámara a través del serpentín del refrigerador. En el sistema con renovación de aire, en este tipo de estufas, el aire se capta del exterior, ¿ya? Lo contrario al del enfriamiento. A través de este sistema, el aire es mucho más frío y pasa a través de la cámara, lo que produce un descenso de temperatura. Y después es expulsado también al exterior. Siguiente diapositiva, por favor. El túnel de esterilización. Este es por calor en seco. Se puede realizar a nivel industrial, es más utilizado a nivel industrial. En los túneles que trabajan con continuo en temperaturas de 250 grados centígrados, en determinadas zonas que asciendan más de 300 grados centígrados, durante cortos intervalos de tiempo. Esta realiza una transferencia de calor que puede producir mediante la radiación infrarroja o mediante procesos de convención por medio de un flujo laminar, ¿ya? Este es un método utilizado en la actualidad como fuente de calor. Es un ciclo de esterilización por calor. Se puede dividir en 4 zonas. Estas son la zona de secado, calentamiento, esterilización y la zona de enfriamiento. La zona del secado, aquí se elimina la humedad y a través de una trampilla y se renueva el aire caliente, ¿ya? Después de la zona del secado viene la zona del calentamiento. En esta zona también el aire caliente previamente filtrado de la zona del secado, estos protegen mediante un uso de sistemas del prefiltro. Es una fase que calienta y recircula el aire en un circuito cerrado hasta alcanzar la temperatura de esterilización o de espirogenización. Después de la zona del calentamiento viene la zona de esterilización. En esta zona el túnel mantiene siempre una temperatura elevada y en un tiempo suficiente, prolongando para asegurar el proceso de esterilización. Después de la zona de esterilización viene la zona de enfriamiento. Aquí se introduce el aire previamente filtrado, produciéndose una disminución de temperatura adecuada para poder realizar la adecuada manipulación del producto y ya que una vez esté esterilizado. En la actualidad es un sistema modular que permite para la combinación de sistemas de temperaturas y tiempos de exposiciones. La monitorización que permite recoger una forma de datos del proceso con el fin de almacenar una secuencia de parámetros, ¿ya? Además, es posible que obtenga una figura de temperatura y tiempo para que el control sea correcto y sea productible durante el proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La esterilización o de porigenización del material en vidrio. Eh, Este admite solo 3 tipos de material como envase para su administración. ¿Ya?
Estas tienen tipo, características, el test y también tienen límites, ¿ya? Como podemos apreciar en el cuadro. El tipo 1 es la de mejor calidad y el uso exclusivo para cuando se trabaje con productos alcalinos. El tipo 2 se utiliza con productos de pH que sea inferior a 7 y el vidrio de tipo 3 se utiliza únicamente con productos sólidos, ¿ya? En función de este producto se debe envasar empleando el vidrio de topacio o transparente. Este se recomienda realizar por un lavado de material en la zona del ambiente controlado. Esto puede ser microbiológico de partículas. Este también, su esterilización de este suele realizar mediante procesos en calor en seco. Tiene un ciclo que es típico de despirogenización para este tipo de material. Envasados, estos tienen un tiempo de 90 minutos a 220 grados centígrados, incluso pueden ser mucho más largos. Em, y también tienen ciclos cortos. Uno de los ejemplos podemos poner que es uno de 30 minutos, pero a 250 grados centígrados. Durante este proceso, el interior de la zona debe corresponder a una zona de clase 100. Por eso el proceso de enfriamiento es lo suficientemente prolongado como para permitir sacar el material de la temperatura lo más rápido posible. Siguiente diapositiva, por favor. Los controles de esterilización por calor en seco. Estos son esencialmente un tipo de esterilización con los principios de esterilización en calor húmedo. Esta también tiene controles y procesos de validación que suelen aplicar tanto como las estufas o hornos de esterilización con túneles de esterilización por calor en seco. ¿Ya? Está dividido en seis subgrupos, que es el sistema de filtración, integración e integridad de filtros, sensores de temperatura, sensor de velocidad del aire, control de partículas, biointegradores. Vamos a hablar sobre los sistemas de filtración. Estos son estufas o hornos en aire caliente que deben pasar a través de los filtros, especialmente importantes en el proceso de esterilización cuando es homogénea, por su distribución de calor en la cámara. La integridad de los filtros es un método mencionado por la normativa comunitaria sobre la integridad denominada. Es un ensayo de punto de burbuja. Este permite controlar la integridad del filtro, que se coloca en transductores de presión que reflejan en el sistema de control. Em, Estas hacen diferencias de presiones cuando indican alteración sobre la integridad del filtro. Los sensores de temperatura. Mm, Se realiza después de la distribución de varios sensores en el interior de la cámara para determinar la homogeneidad de la temperatura. Esta puede ser en zonas frías. ¿Ves? Se relaciona con las zonas frías. Los túneles de esterilización de exposición en sensores de temperatura, que no están, existen muchas distancias que sean superiores a 30 centímetros entre ellos. Si son menores a 10 centímetros, en la superficie del túnel es el más exacto. Como criterio de aceptación, se considera que ninguna sonda debería presentar alguna desviación estándar superior de 1.5% del valor medido. Si no, se deberá repetir 3 veces más la carga. La velocidad del aire. Este parámetro debe ser controlado por los túneles de esterilización. Su determinación se realiza mediante el empleo de anómetros que se sitúan a lo largo de la longitud del túnel o la separación de las líneas no superior a 30 centímetros. Sus determinaciones durante los procesos de esterilización se recogen en el sistema de control. Las alteraciones de integridad del filtro se reflejan en gráficas que aparecen en los cambios de velocidad del aire. Los controles de partículas. El recuento de partículas es un control que se realiza en los túneles de esterilización. Este es en calor seco y es fundamentalmente en un brazo articulado que recoge las partículas posteriormente después de que son analizadas. Este brazo articulado toma las muestras de las distintas zonas del túnel y grafica el control del presente número de partículas de cada zona. Cualquiera de esta alteración de integridad de los filtros hace que el número de partículas se dispare en la gráfica de control. Por último, los bioindicadores. Mediante el empleo de los bioindicadores se debe conseguir una reducción microbiana menos de 6 unidades logarítmicas, utilizado por las esporas de Bacillus subtilis, por la variedad de New York. Para ello se introducen indicadores biológicos en carga y se comprueba que la temperatura sea concreta y no necesariamente debe haber un tiempo de supervivencia y un tiempo de lealtad relacionado con el número de esporas declarado con el valor de reducción decimal, que sería por minutos. Eso sería todo por mi parte. Va a continuar mi compañero. Continuando con la exposición, daré a conocer lo que es la despirogenización. Este método utiliza lo que es el método del calor seco. Este proceso va a requerir el empleo de temperaturas y tiempos de esterilización que van a ser mucho más elevados. Los pirógenos van a ser definidos como aquella sustancia que va a ser capaz de producir fiebre. Y las reacciones pirogénicas se pueden producir ya sea por bacterias y demás, en determinados casos, incluso por algunos virus, hongos, incluso algunas sustancias químicas. En general, las sustancias microbianas que generalmente producen esta respuesta pirogénica son las endotoxinas y las exotoxinas. ¿Qué son las exotoxinas? Son compuestos que van a ser proteicos, termolábiles, típicos de algunas especies gram positivas, como ya sea los Staphylococcus aureus o el Staphylococcus pirógenes. ¿Y qué son las endotoxinas?
Estas van a ser muy estables al calor, ya que son complejos lipopolisacáridos de proteína contenidos, que van a estar contenidos estos en su pared celular. Estas también van a ser gram negativas. Como ejemplo tenemos las Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, eh, etc. También las exotoxinas son sustancias termolábiles únicamente que se van a controlar en la presencia de endotoxinas. En los procesos de despirogenización por calor seco, el test del pirógeno nos va a arrojar que es un método oficial de las distintas farmacopeas. Además, también la farmacopea europea señala que una de las dosis máximas y mínimas de 10 y 0,5 milímetros por kilogramo, respectivamente, va a ser un tiempo de inyección que no va a sobrepasar los 4 minutos. Las farmacopeas también utilizan distintos números de los animales y diferentes escalas de los incrementos de la temperatura para la realización de este test. Como podemos observar en el cuadro que se observa en la diapositiva, existen un número de animales, además también si el producto va a satisfacer el ensayo. Estas se van a tomar distintos parámetros. Lo que se observa principalmente va a ser en el cuadro el incremento de la temperatura que va a admitir en el ensayo de pirógenos. Esta se va a dividir según las distintas farmacopeas. El test de pirógenos, un ejemplo de conejos, va a tener varias limitaciones, ya que existe una gran variedad a ser un modelo in vivo. El hecho de ser un método, además de ser un método costoso y que su sensibilidad va a ser producida frente a niveles aproximados de endotoxinas, aproximadamente de 0,1 nanogramos sobre en mililitros en una dosis. Además, también tenemos la presencia de endotoxinas, una relación entre la coagulación, que va a ser el resultado de una serie de reacciones proteolíticas activadas por la presencia de endotoxinas. Siguiente, por favor. A continuación podemos ver lo que es la clasificación de los procedimientos de determinación de endotoxinas. Como primer método tenemos el método cualitativo o Hellclot, que va a ser el método más sencillo en el cual podemos utilizar, ya que la formación de un coágulo va a indicar lo que va a ser la reacción, si ha sido positiva o negativa. También tenemos la aparición del coágulo, que se va a relacionar con la sensibilidad del lisado. Mediante estas distribuciones seriadas se va a determinar lo que va a ser la dilución no inhibitoria frente al test de LAL. Va a ser un análisis cuantitativo de rutina. Esto va a constar de disoluciones seriadas de endotoxinas, en el cual vamos a tener la presencia de un control y un blanco con agua, una sustancia apilogena y la muestra y un control positivo de sensibilidad. También vamos a tener lo que va a ser el método cuantitativo, que se va a basar en la utilización principalmente de sustratos cromanogénicos. Como consecuencia, se va a presentar la ruptura de lo que va a ser los enlaces, que va a generar una paranitroanilia, en el cual se va a observar un color amarillo, que va a ser medible coloméricamente a 405 nanómetros. Además, también tenemos en el método cuantitativo, el método cinético cromatogénico, que va a ser una variante en la cual se va a basar el tiempo necesario para que se produzca un determinado incremento de calor, de colores, dependiendo esta de la cantidad de endotoxina presente en la muestra. Este método también se va a caracterizar por efectuarse en microplasma y en él se van a emplear los lectores de microplasma con un control de temperatura y el software adecuado. También tenemos el método del punto final, que en este método se va a incubar los reactivos por un tiempo determinado. Pasando este tiempo se va a medir lo que va a ser la cantidad de color producida. El siguiente, por favor. Continuando tenemos las ventajas y los inconvenientes de la esterilización por calor seco. La esterilización, como ya lo sabemos por calor seco, va a ser un método de elección para aquellas sustancias que van a ser resistentes al calor, pero estas van a ser sensibles a lo que va a ser la humedad. A nivel industrial, la esterilización por calor seco se realiza en lo que son los túneles de esterilización, que van a alcanzar temperaturas máximas, normalmente entre 250 y 300 grados centígrados. La principal ventaja que vamos a encontrar respecto a esta esterilización por calor seco van a ser que este tipo de sistema va a ser un método que permite a la vez la despirogenización del producto. En general, también los equipos e instalaciones necesarios para este tipo de esterilización van a ser muy sencillos. Y además, sus condiciones de esterilización van a ser conocidas y se van a encontrar ampliamente documentadas. Por último, también tenemos que es importante destacar que no requiere el empleo de indicadores biológicos. También este sistema va a ser adecuado para polvos, fluidos y materiales sensibles a la humedad. Entre las principales desventajas también vamos a tener lo que va a ser la utilización de ciclos de esterilización que van a ser bastante largos y que en función a la temperatura van a ser
van a alcanzar tiempos de hasta 1 hora. La temperatura va a alcanzar hasta los 200 grados centígrados, aunque este sistema se va a encontrar muy bien documentado. Las temperaturas y tiempos de duración de cada ciclo que van a presentar deben ser determinados y estas también validados, que deben estar en función a los productos sometidos a estos procesos de esterilización. Gracias. Continúa mi siguiente compañero. Bueno, yo voy a continuar con lo que es la esterilización por radiaciones. Las radiaciones son un método físico de esterilización. Se pueden clasificar en dos grupos, en partículas como son los rayos A y los rayos B, de protones y neutrones y electromagnéticas, como podemos ver en el cuadro. Como los rayos X, los rayos Y, la radiación ultravioleta o E, la única radiación particular utilizada actualmente en esterilización son los rayos B o de electrones acelerados. La radiación electromagnética más usada de esterilización son de las radiaciones UV y los rayos I y Y. Aunque el uso de rayos X para la esterilización está bajo la investigación de los rayos Y X y los B, electrones acelerados, son radiaciones ionizantes, mientras que la radiación UV carece de esta característica. Siguiente diapositiva, por favor. Esterilización por radiación UV. La radiación UV comprende aquella porción del espectro electromagnético con longitudes de onda desde 1,90 nanómetros a 390 nanómetros aproximadamente. Cuando la radiación UV pasa a través de la materia, los electrones de los átomos absorben energía, con lo que pasan a un estado altamente energético y se ve alterada su reactividad. Y esta alteración se produce en los átomos de moléculas. Aquí tenemos como inciso aplicaciones. Las radiaciones UV se utilizan principalmente para reducir la contaminación del aire, del agua y de superficies de las zonas de procedimiento y productos farmacéuticos. Para ello, se instalan lámparas UV en habitaciones con ductos de aire y grandes equipos. Cuando se usa para la esterilización, el agua se ha de determinar el límite y de penetración de la radiación en la masa de agua para garantizar su total irradiación. Como inciso B tenemos ventajas e inconvenientes. La radiación UV es un agente esterilizante menos eficaz que la de rayos X o la radiación Y. Su bajo poder de penetración limita su uso, ya que la acción letal solo se produce sobre los microorganismos directamente expuestos a la radiación, por lo que también se puede utilizar para la esterilización de medicamentos, aunque este es capaz de penetrar el aire limpio y el agua pura. Un aumento con el contenido en sales y partículas en suspensión. En estos medios causa una rápida disminución en el grado de penetración. Además, el producir únicamente una excitación y no una ionización de las moléculas, algunos microorganismos poseen procesos enzimáticos capaces de reparar el daño inducido por la radiación. Este fenómeno de recuperación se ha de tener en cuenta a la hora de establecer las características de un proceso de esterilización por radiación UV. Como inciso C tenemos los equipos. Para la emisión de radiación UV se utilizan lámparas de vapor de mercurio. Estas lámparas emiten casi exclusivamente a una longitud de onda de 253.7 nanómetros y en el que la longitud de onda más cercana al pico de absorción del ADN y la molécula diana de un efecto letal. La energía de la radiación emitida por las lámparas UV es de alrededor de 10 comparada con los valores que oscilan para los rayos X y los rayos Y. Como inciso D tenemos el proceso. La eficacia germicida y la radiación UV varía con la susceptibilidad de los organismos y es función de la intensidad de radiación y del tiempo de exposición. Como ejemplo, con una intensidad de radiación de 20 microorganismos de la intensidad mínima normalmente recomendada, se necesita aproximadamente un tiempo de exposición de 19 minutos para matar las esporas. Este tiempo se reduce a aproximadamente 5 minutos cuando el microorganismo se pasa para mantener la máxima eficacia germicida. También las lámparas UV deben conservarse libres de polvo, grasa y arañazos. Además, se deben reemplazar cuando los niveles de emisión disminuyen sustancialmente alrededor del 30 al 50% debido a los cambios en el vidrio por su propia radiación. El personal presente en las áreas de radiación UV debe protegerse de los rayos directos y reflejados. Estos rayos causan enrojecimiento de la piel e irritación de los ojos con un dolor intenso. Siguiente diapositiva, por favor. Esterilización por radiaciones ionizantes. Las principales radiaciones ionizantes usadas en esterilización son los rayos B y los rayos Y. La teoría más extendida sobre esta letalidad de radiación ionizante se basa entre que los electrones acelerados interaccionan directamente con las moléculas de ADN de los microorganismos, produciendo su ionización, mientras que los rayos Y causan la ionización a través de diferentes mecanismos que incluyen con la expulsión de moléculas del ADN de un electrón con una cantidad específica de energía que produce de la radiación incidente de cualquiera de las dos formas.
Se produce la ionización del ADN de los microorganismos, lo que conduce a la ruptura de cadenas y a la formación de enlaces transversales como consecuencia que impide a la multiplicación celular. Gracias. Bueno, ahora compañeros, continuando con el tema, vamos a hablar sobre la esterilización por filtración. Como concepto general tenemos que la filtración es una operación farmacéutica por la cual se separan las partículas sólidas de un fluido, que este es gas o líquido, donde están contenidas al hacer pasar esta mezcla a través de estructuras porosas, estas llamadas filtro. Entonces, por lo tanto, podemos definir que es la eliminación absoluta por este procedimiento de microorganismos. Estos microorganismos son bacterias, micoplasmas, levaduras y hongos de un fluido. Es un método físico de esterilización, a diferencia de otros métodos de procedimiento. Este es mediante la filtración esterilizante de microorganismos que no son activados, sino que son simplemente separados o retirados del fluido que se desea esterilizar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hablar también sobre las aplicaciones de la filtración esterilizante. Existen dos situaciones fundamentalmente. Una es que para la esterilización de productos de un estado líquido que contienen sustancias termolábiles. Esto quiere decir que no resisten a la esterilización por calor. Este es el caso de productos que contienen proteínas como sueros, plasmas o soluciones de anticuerpos y de disoluciones de fármacos lábiles al calor. Otra situación fundamentalmente es para filtrar el aire de las zonas de procedimiento aséptico en zonas limpias o cabinas de flujo laminar. Siguiente, por favor. Ya. También otra utilización o aplicación de la filtración esterilizante es en la industria farmacéutica hospitalaria. Entre estas aplicaciones incluyen la esterilización de disoluciones de preparación extemporánea y soluciones de nutrición parenteral. Esto se lleva a cabo solamente en la farmacia hospitalaria. Siguiente, por favor. Como otro punto importante dentro de las filtraciones esterilizantes también tenemos las ventajas y los inconvenientes. La filtración esterilizante de productos farmacéuticos no es una etapa de esterilización terminal, por lo tanto esto no se lleva a cabo en productos ya envasados, sino que es en el producto una vez esterilizado que ha de sufrir un procedimiento posterior, fundamentalmente el llenado y cierre de envases, que se ha de realizar bajo condiciones asépticas y que potencialmente puede comprometer la esterilidad del producto. Entonces, esto puede alcanzar los altos niveles de garantía de la esterilidad del producto inmediatamente después de su paso a través del filtro esterilizante. La esterilidad del producto final depende mucho también del procedimiento aséptico posterior y del producto. Siguiente, por favor. Los equipos que vamos a usar en la filtración esterilizante es una unidad de sistemas de filtración que consiste generalmente en una matriz porosa, esta que es llamada filtro, y también que este filtro está sobre una estructura rígida, que este se llama portafiltro. Y todo esto está encerrado sujeto a una carcasa impermeable que se soporte. Como en la siguiente imagen podemos observar, la imagen A y B es los filtros esterilizantes de membrana y los filtros esterilizantes. Ellos se pueden distinguir dos tipos fundamentalmente. Siguiente, por favor. El filtro A, que es el filtro en profundidad, son filtros compuestos de materiales como vidrio sintetizado, fletado, porcelana o materiales fibrosos, por ejemplo, los asbestos, celulosa. Estos filtros actúan por un mecanismo de absorción por fuerzas electrostáticas o atrapamientos de partículas de matriz de filtro. Su eficacia depende mucho, no tanto del tamaño del poro, que normalmente es el mayor de las sustancias particulares, que es de las capaces de retener, sino fundamentalmente de la forma irregular y curso tortuoso de los canales de material del filtro. Y como segundo filtro tenemos los filtros de membrana, que estos están conformados por una estructura polimérica homogénea, rígida y delgada, entre los 100 y 150 micrómetros, con tamaño de poro perfectamente definido. En los últimos 30 años, los filtros de membrana se han convertido en un método de elección para la filtración esterilizante. Los microorganismos presentes en este fluido se eliminan mediante el proceso de tamizado físico y quedan retenidos en la superficie de la membrana o próximos a ella, como los filtros. Siguiente, por favor. También vamos a hablar sobre las características fundamentales de los filtros de membrana. Tenemos el diámetro de poros, la composición, la humectabilidad, la porosidad, la capacidad biológica, la resistencia y la inercia. Dentro de lo que es el diámetro de poros, los filtros utilizados para la esterilización de productos farmacéuticos tienen un tamaño de poro normal, que son de los 0.45 micrómetros y 0.22 micrómetros o 0.1 micrómetros. Dentro de la composición, los filtros de membrana se fabrican a partir de una amplia variedad de polímeros,
Entre ellos están los ésteres de celulosa, fluoruro de vinilo, el politetrafluoretileno o teflón, la poliamina o nylon, el cloruro de vinilo, entre incluso los metales de acero inoxidable o plata. También otra característica es la humectibilidad, que los filtros pueden estar fabricados con materiales hidrófobos e hidrófilos. También la porosidad. La porosidad tiene bien definido el volumen de los poros respecto al volumen total, que este puede suponer entre el 40 y el 80% total del volumen del filtro. Esto se usa para filtrar los líquidos, alrededor de un 85% que se utilizan para gases. También una de las características de los filtros de membrana son la capacidad biológica, aunque ya se ha dicho que la capacidad de retención de los microorganismos de membrana están directamente relacionadas con el tamaño del poro. También tenemos la resistencia y la inercia. Dentro de la resistencia, el filtro sea de poder esterilizar a vapor sin que se altere ninguna de sus propiedades. Y se debe tener una resistencia significativa cuando se moja. Y la inercia, que el filtro no debe desprender contaminantes inertes o tóxicos, solubles o no, ni pirógenos o endotoxinas de líquido filtrado. Siguiente, por favor. Como en la siguiente tabla podemos observar el tipo de filtro, los solventes para evitar y los usos. Dentro de los tipos de filtro tenemos los hidrófilos y los hidrófobos. Y estos a su vez tienden a solventar, a evitar y los usos que se hacen. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las características esenciales del sistema de filtración. Existen tres principalmente, que es el esterilizable por vapor a agua. Una vez montado, es cuando se evita la necesidad de llevar a cabo el ensamblaje aséptico del sistema como partes del equipo previamente esterilizadas. Otra característica es que debe mantener su integridad durante el proceso de filtración. Existen fundamentalmente dos métodos para determinar a nivel del usuario la integridad del sistema de filtración y la prueba de punto de burbuja y el ensayo de difusión. Otra característica es que es de fácil lavado o fácilmente lavable. Si el sistema de filtración no es desechable, debe ser fácil lavable. Siguiente, por favor. El otro punto importante es el proceso con el cual se lleva todo el sistema de filtración. El sistema de filtración más adecuado para la esterilización de un fluido se selecciona en función a los factores que se comentan a continuación. Estos son el tipo de fluido que se va a esterilizar, los tipos de contaminante esperado, el volumen de fluido a filtrar, los componentes del fluido y la presión a vacío. Dentro del tipo de fluido es que para la filtración de gases se utiliza filtros hidrófobos, mientras que para la esterilización de soluciones parenterales, en la mayor parte de los casos son vehículos acuosos. Esto recurre generalmente a los filtros hidrófobos hidrófilos, siempre que se humecten con un líquido de baja tensión superficial o el etanol. Los tipos de contaminantes esperado es el tipo va a afectar mucho al tipo de tamaño de poro del filtro que sea de ser el inferior al más pequeño de los contaminantes esperados. El volumen del fluido a filtrar. Hay que elegir una superficie de filtración adecuada al volumen que se va a filtrar para evitar que el filtro se colme antes de finalizar la filtración. Los componentes del fluido. Los líquidos son más o menos fáciles de filtrar dependiendo de la viscosidad de la temperatura de filtración. Estas soluciones que tienen una viscosidad elevada suelen presentar una velocidad de flujo lenta y la presión al vacío, que los fluidos son ayudados a pesar de a través de los filtros esterilizantes por una presión positiva o negativa. Siguiente, por favor. La filtración esterilizante de disoluciones es preferible utilizar a presión positiva. Los puntos más importantes de esta filtración esterilizante de disoluciones tienen unas ventajas que es cualquier escape que pueda producirse en el sistema causa pérdida hacia el exterior de la sin contaminar la filtración estéril. Como otro punto tenemos que el volumen que se va a filtrar está limitado a la superficie de filtración empleada, pero no con el procedimiento del bombeo. Como otro punto también, que la integridad del sistema de filtración puede comprobarse mucho antes y después de la filtración haciendo el ensayo del punto de burbuja. También que la presión diferencial es regulable, más elevada que la filtración al vacío. Y como otro punto también de ventaja, que permite recoger el filtrado del recipiente previamente separado por contener un líquido estéril. Siguiente, por favor. Como otro punto también importante es el control del proceso. Estas variables pueden afectar a la eficacia de un sistema de filtración esterilizante con la superficie del filtro, el tamaño nominal del poro y la carga microbiana. Los niveles de contaminación microbiana deben mantenerse tan bajos como sea posible antes de la filtración esterilizante. Como podemos observar, esta imagen es todo el proceso que se va a llevar a cabo para el control de la filtración esterilizante. Siguiente diapositiva, por favor. La validación y puesta en práctica de un proceso de filtración esterilizante
indica los siguientes puntos: que la limpieza previa de la zona de trabajo de esterilización de todos los materiales, incluyendo la ropa de los operarios que van a trabajar en ello, la preparación en condiciones de máxima asepsia de la solución que se va a envasar, la esterilización de productos del envase, viales, ampollas y tapones, entre ellos el ensamblaje de filtración en condiciones de máxima asepsia, el ensamblaje del sistema de filtración del autoclave por vapor o fuente de óxido de etileno, prueba de punto de burbuja antes de envasar. Si esto no cumple, hay que desecharlo porque automáticamente el conjunto de filtración y analizar las causas. La aséptica del sistema de filtración del tanque llenado, el envasado de bajo flujo laminar dentro del intervalo del tiempo establecido, la prueba de un punto de burbuja en el sistema de filtración. Una vez concluido con este proceso de esterilización, el no cumplimiento de esta prueba determinará la mayoría de las veces que será rechazado el producto envasado. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de la esterilización por agentes químicos, ¿ya? La esterilización por agentes químicos se ha debido a la necesidad de esterilizar lo que son las salas de trabajo, equipos y algunos dispositivos médicos, ¿ya? Estos fabricados a partir de materiales plásticos que no pueden ser sometidos a la esterilización por calor o por radiaciones. Ya, y es que se ha buscado unos nuevos métodos para la esterilización de estos. No son muchas las sustancias químicas, ¿ya? Para poder esterilizar este tipo de elementos, ¿ya? Estos deben de esterilizar lo que es hasta los microorganismos como a sus esporas y por lo tanto deben ser útiles como agentes esterilizantes. La utilización de estos productos en estado líquido es un poco eficaz, ya que no pueden penetrar lo que son sus membranas y no pueden ser eliminados de los equipos complejos que se desean esterilizar por este método. Y normalmente se han de esterilizar ya empaquetados, ya como en este caso pueden ser las jeringas. Algunos de los agentes químicos esterilizantes son el más conocido, que es el dióxido de etileno, el formaldehído, las beta-propilolactonas, el dióxido de propileno, el ácido paracético, el dióxido de cloro, el ozono y el bromuro de metilo. Siguiente diapositiva. Ya. Como mencioné, el óxido de etileno es el esterilizante más ampliamente conocido en su campo, ¿ya? Como acá se puede ver, es un éter cíclico de fórmula que tiene dos carbonos, cuatro hidrógenos y un oxígeno, ¿ya? En ese caso, el óxido de etileno es un gas a temperatura ambiente y en estado puro es altamente inflamable. Y cuando este se mezcla con el aire puede ser explosivo, ¿ya? Por lo que su uso es en estado puro, no se lo puede encontrar fácilmente, no es comerciable, ¿ya? Este está muy restringido y solo las grandes empresas especializadas pueden adquirirlo. El óxido de etileno se lo mezcla ya con gases inertes, tales como pueden ser el dióxido de carbono o hidrocarbonos fluorados, ¿ya? Este no se vuelve inflamable y es seguro de manejar, ¿ya? Con este tipo de mezclas. En este caso, como gas, penetra rápidamente lo que son los materiales, como pueden ser el plástico, el cartón y algunos productos en polvo. En sus aplicaciones se mencionan que se utiliza para la esterilización de materiales plásticos y acero inoxidable, ¿ya? Estos pueden ser artículos de goma e instrumental médico delicado, ¿ya? La capacidad de la penetración del dióxido de etileno hace posible lo que es esterilizar dispositivos de administración parenteral, como en este caso son las agujas hipodérmicas, las jeringas de plástico, entre otras, ¿ya? Estas todas las que vengan a ser empaquetadas y posteriormente se los guarda, ¿ya? En condiciones estériles para su utilización. En las ventajas e inconvenientes tenemos que el óxido de etileno tiene las ventajas de ser sencilla, es económica y la podemos adquirir fácilmente, se la puede encontrar, ¿ya? Pero no en estado puro, siempre con mezclas. Sus inconvenientes es que es muy tóxico para los humanos, es bastante tóxico y sus ciclos de esterilización son complejos, ¿ya? Estos poseen muy larga duración en el tiempo de esterilización. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En los equipos de esterilización del dióxido de etileno tenemos a los esterilizadores y a las mezclas esterilizantes, ¿ya? En los esterilizadores tenemos a lo que es el funcionamiento de la máquina de esterilización. Esta es una cámara de acero inoxidable que puede venir en diferentes tamaños para el tipo que requeramos esterilizar, ya sea para un laboratorio o puede ser para los dentistas. En ciertos casos, este equipo de esterilizadores conforma de lo que es una cámara de esterilización, una entrada de vapor, una entrada de aire, filtro de retención de bacterias, un acondicionador de gas, el desfogue, la bomba al vacío, el cilindro de óxido de etileno, es el que manda. Entre las mezclas esterilizantes tenemos a lo que es ¿cómo se puede decir? El óxido de etileno gaseoso se puede suministrar en lo que es al esterilizador, bien como gas puro o bien mezclado con un transportador inerte, tal como es el dióxido de carbono, nitrógeno, un derivado del clorofluorocarbonado, ¿ya? Entre los más importantes tenemos al dióxido de etileno con dióxido de carbono, ¿ya? Este está sometido a una presión de 1449 milímetros de mercurio, con una concentración del óxido de etileno de 450 y su tiempo mínimo de esterilización, que es de 6 horas. Entre los más recomendables se puede dar es el óxido de etileno, el diclorofluorometano, ¿ya? En ese caso, ya que su presión es menor,
es de 362 milímetros de mercurio, su concentración de óxido de etileno es de 650 y un tiempo de esterilización de 4 horas. No es muy largo a relación de otro tipo de mezclas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como se había mencionado, el equipo de los esterilizadores, su proceso de esterilización se basa en el sistema de ventilación localizada, ¿ya? En la cual ingresa lo que es el material, ¿ya? Existe lo que es la cámara de esterilización. Esta tiene doble camisa, esta para el calentamiento de lo que es la cámara con el vapor o con el agua caliente, ¿ya? En la bomba al vacío, como se puede ver, existe lo que es, en este caso, nos sirve para eliminar lo que es el aire dentro de la cámara, ya que es un sistema al vacío, ¿ya? En la bomba de óxido de etileno, que aquí es el cilindro de óxido de etileno, esta está conectada a la cámara a través de un vaporizador que ayuda a lo que es a la mezcla esterilizante, la licua dentro de la bomba y esta pasa de forma gaseosa a lo que es a la cámara de esterilización. La entrada de aire está lo que es provee lo que es el filtro esterilizante para romper el vacío, ¿ya? El panel de control, este es muy importante ya que ese controla la temperatura, la presión y la humedad relativa dentro de la cámara durante el ciclo de esterilización. Los esterilizantes más modernos que ahora están en los mercados incorporan lo que es un monitor de cromatografía de gases. Este es conforme transcurre el proceso, determina lo que es el contenido de oxígeno, perdón, determina el contenido de óxido de etileno dentro de la cámara, ¿ya? La selección de condiciones de trabajo. Lo más importante es la concentración de lo que tenemos del óxido de etileno. En este caso, los intervalos variables para una buena concentración de óxido de etileno tenemos que debería estar entre los 400 a 1000 miligramos litro, perdón, una temperatura de 30 a 60 grados centígrados, una humedad de 20 al 65%. El tiempo de exposición, en este caso de la esterilización, debería ser de 1 a 30 horas como máximo. El periodo de aireación, en este caso es de 20 a 500 horas. El acondicionamiento o la carga, en este caso del óxido de etileno, en la máquina, en el equipo esterilizante, ya debe ser de una temperatura de 35 a 50 grados, una humedad mayor al 75% y el tiempo de preacondicionamiento de 1 a 24 horas. Siguiente diapositiva. La realización de vacío ante la inyección del gas permite trabajar con mezclas gaseosas a sobrepresión más bajas, ya que a la presión del gas calculada para una determinada concentración hay que descontar la presión negativa de partida y además eliminar el aire dentro del proceso que se va a esterilizar, consiguiendo una distribución más uniforme de la mezcla gaseosa dentro de la carga. Otro de los puntos es la temperatura. El mecanismo de acción de los agentes alquilantes supone una reacción química con macromoléculas. La actividad de estos agentes se incrementa al aumentar la temperatura. En una elevación de temperatura aumenta la permeabilidad del gas a través de los materiales, lo que también facilita la esterilización. Normalmente se trabaja entre 30 a 60 grados centígrados, no a temperaturas más altas, ya que esto podría verse alterado en los productos que van a ser esterilizados. La humedad relativa. La humedad es un factor crítico de la actividad antimicrobiana del óxido de etileno. Por un lado, el agua es el vehículo para que el óxido de etileno acceda al producto que se desea esterilizar. De esta manera, los microorganismos presentes en materiales higroscópicos presentan una baja resistencia a la inactivación del óxido de etileno, mientras que los microorganismos presentes en materiales no higroscópicos son mucho más resistentes. Como consecuencia, los microorganismos en estado deshidratado son mucho más resistentes a la acción del óxido de etileno. Para evitar esta mayor resistencia, los productos que van a ser esterilizados suelen ser preacondicionados durante varias horas en cámaras especiales con una alta humedad relativa ambiental. Esto es más del 75% para conseguir su prehumidificación. El tiempo de exposición. Del tiempo de exposición de un producto al gas para conseguir su esterilización resulta compleja, ya que de este tiempo depende no solo de los demás factores analizados, sino también de la naturaleza del material de acondicionamiento del producto. Periodo de aireación. La eliminación del óxido de etileno de los materiales esterilizados se produce al final del ciclo de esterilización por la evacuación del gas del interior de la cámara de esterilización, seguida de un periodo de aireación del producto por exposición a la atmósfera normal. Con este periodo de aireación se garantiza la eliminación de los residuos, no solo de óxido de etileno, sino también de otros subproductos de reacción. Siguiente diapositiva, por favor. Los indicadores de esterilidad. Son indicadores físico-químicos en la esterilización gaseosa. Son tiras o discos de papel trazados químicamente que no solo indican mediante un cambio de coloración que la carga del esterilizador ha estado en contacto con el gas. Su utilización es únicamente orientativa y nunca puede sustituir a los indicadores biológicos. El indicador biológico más utilizado en esterilización gaseosa es el Bacillus subtilis. Estos indicadores se deben distribuir por toda la carga del esterilizador antes de cualquier prehumidificación y son retirados tan pronto como sea posible después del proceso de esterilización. Las normas de seguridad. La elevada toxicidad del óxido de etileno y sus derivados hace necesaria la puesta en práctica de estrictas medidas de seguridad en las instalaciones donde se trabaja con este producto, con el fin de garantizar la protección a los trabajadores y al medio ambiente. La validación y puesta en práctica de un proceso de esterilización por óxido de etileno. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, en el proceso de esterilización con óxido de etileno se debe tomar en cuenta varios puntos. Uno es la selección de las condiciones de trabajo. Es la concentración de gas, presión, temperatura, humedad relativa y tiempo de exposición. Otro punto es la cámara de acondicionamiento, perdón. El acontecimiento de la carga que va a esterilizar a una temperatura de 35 a 50 grados centígrados y una humedad relativa superior al 75%. Esto durante un tiempo de 12 a 24 horas. La esterilización. En la esterilización podemos tomar en cuenta el calentamiento de la cámara, la colocación de la carga, el vacío profundo para extraer el aire del interior de la cámara, la inyección de vapor de agua para alcanzar el grado de humedad deseado, también el tiempo de difusión de las moléculas de agua entre la carga, la inyección del gas en la cámara, el tiempo de exposición al gas, el vacío sucesivo con objeto de eliminar el gas de la carga, la inyección de aire filtrado en la cámara hasta que se alcanza la presión atmosférica. Otro punto es el ensayo de la cámara de del esterilizador vacía. Esto se lleva a cabo dos siglos de esterilización con la cámara vacía. Se determina la temperatura en varios puntos de la cámara, la velocidad de entrada del gas en la misma, la temperatura de vaporización de las mezclas gaseosas y la concentración de gas durante el proceso. Otro punto es el ensayo de carga simulada. La carga simulada se parece lo más posible al producto real. Se emplea indicadores biológicos a las concentraciones acompañando con un indicador químico. Y por último, el ensayo con el producto real. Se usan indicadores biológicos e indicadores químicos por partida doble, fuera del envase y dentro del producto. Siguiente diapositiva, por favor. La beta-propiolactona. La beta-propiolactona es un líquido no inflamable a temperatura ambiente. Es un agente alquilante y por lo tanto no tiene un modo de acción frente a los microorganismos similar al del óxido de etileno. Es un bactericida frente a una amplia variedad de microorganismos a relativamente bajas concentraciones, lo que permite obtener sin dificultad concentraciones bactericidas del vapor. La penetrabilidad del vapor del beta-propiolactona es pobre y por ello se usa principalmente para la esterilización de grandes superficies, tales como salas completas. El vapor de agua a baja temperatura y formaldehído. El formaldehído gaseoso se ha combinado con vapor a presión subatmosférica en los procesos de esterilización de vapor a baja temperatura y formaldehído. Esto se lo conoce como LTSF, usados en hospitales para esterilizar equipos sensibles al calor. La temperatura, concentración y presión del formaldehído, penetración y distribución del esterilizante afecta a la eficacia del proceso. Normalmente se trabaja a temperaturas de entre 70 y 80 grados centígrados, con una concentración de formaldehído entre 3.3 y 100 miligramos sobre litro de volumen de la cámara. Cada ciclo de esterilización requiere el monitoreo con un indicador biológico. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de los agentes conservantes. Estos agentes conservantes básicamente son los que se incorporan a los medicamentos y a los cosméticos para que garanticen una estabilidad y seguridad desde un punto de vista microbiológico, ya que si es que se permite un desarrollo de microorganismos, esto puede suponer un riesgo para la salud del paciente y además que se pueden presentar alteraciones físico-químicas y además de las características organolépticas de nuestra forma farmacéutica. Entonces, por lo tanto, resulta imprescindible utilizar estos agentes en situaciones como cuando se abre un envase de medicamentos estériles con multidosis, porque obviamente una vez que se abre este envase ya se pierde la condición de esterilidad como tal. Además que en los medicamentos no estériles y los cosméticos, los que son líquidos, los semisólidos con fase acuosa y aquellos en estado líquido que o bien tienen un elevado contenido de humedad, porque obviamente todos estos pueden llegar a producir microorganismos y así. Entonces, por lo tanto, el agente conservante debe tener ciertas características para que sea ideal. Entre esas está tener un amplio espectro de actividad microbiana, no alterar las características físicas ni organolépticas de nuestro medicamento, ser químicamente compatible con los demás constituyentes de la formulación y con el material de acondicionamiento, ser eficaz y estable durante todo el periodo de validez del medicamento y además que sea seguro de utilizar. En el siguiente cuadro podemos ver algunos de los agentes utilizados como conservantes. Entre esos tenemos ácido benzoico, ácido sórbico, alcohol bencílico y también en qué tipo de formas farmacéuticas se puede utilizar, tanto parental, oftálmica, tópica y oral. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de la toxicidad de estos agentes conservantes, se puede tener en cuenta que estos actúan de manera selectiva, en especial sobre microorganismos, y no llegan a producir una manifestación tóxica en el huésped como tal. Además que se puede conseguir un equilibrio adecuado entre el efecto antimicrobiano y la toxicidad de este conservante, si es que se hace una cuidadosa selección en la concentración que se aplica, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hay factores de los que depende la actividad de este conservante. Entre esos tenemos la concentración. Básicamente existe una relación exponencial entre la velocidad de la destrucción microbiana y la concentración del agente conservante como tal. También se puede ver en el siguiente cuadro algunas características de los agentes conservantes y también se puede ver el coeficiente de dilución, el intervalo de pH óptimo y el coeficiente de temperatura. En cuanto al pH de la formulación, este básicamente debe ser controlado de una manera muy subflua, porque este llega a influenciar demasiado en la estabilidad química de nuestro conservante y además
Bueno, más que todo en la estabilidad, ¿no? La temperatura es también otro factor importante, porque como ocurre con muchas reacciones químicas, mientras más temperatura haya, entonces más actividad reactante va a haber en nuestra forma farmacéutica. Aunque a menudo es difícil de evaluar de una forma global el efecto de la temperatura en la conservación de un medicamento, ¿no? Siguiente, por favor. Doctora, compañeros, continuando con el tema de esterilización, vamos a entrar al tema de la elaboración aséptica, que son las zonas limpias, donde vamos a trabajar el preparado de nuestras formas farmacéuticas. Con preparación aséptica o elaboración aséptica, tenemos que tener en cuenta que significa delimitar los microorganismos presentes en el ambiente, los más reducidos posibles para poder realizar una forma farmacéutica. En las zonas limpias, de acuerdo a la normativa actual de la CE, se indica un número de salas para la fabricación de productos estériles. La CE es un conjunto de normas y reglas que hay que seguir para tener una inocuidad al momento de realizar formas farmacéuticas. Tenemos que tener en cuenta que están entrada de personal y materiales, sala para la preparación de componentes, sala para la preparación del producto, sala de llenado y sala de esterilización. Estas salas todas para poder realizar una forma farmacéutica. Ahora, en lo referente al límite de contaminación requerido, este solamente se establecen las salas de preparación y llenado. No existe una limitación concreta para el resto de las salas. Respecto a la zona de preparación pueden distinguirse las siguientes. Ahora, en la zona de preparación vamos a tener 3 subzonas que tienen que estar distribuidas, que va a ser la zona de preparación de materiales. En esta zona existirá un área de lavado, que por su elevada humedad se debe encontrar separada del resto de las zonas limpias. Esta zona se debe comunicar con la preparación del producto. Esta comunicación debe ser de tipo C, que lo vamos a ver ya más adelante en la clase C. Ahí en la imagen se puede observar cómo está apartado de las otras zonas. Ahora, la zona de preparación de producto. En función del producto que se va a esterilizar pueden distinguirse 2 grados diferentes de salas. Así, las salas destinadas a soluciones presentarán un grado D como mínimo, siempre que el producto esté filtrado. Y el esterilizado terminalmente y su esterilización se realiza en recipientes cerrados. En el caso de no poder cumplir algunos de estos requisitos, se debe trabajar en una sala C totalmente independiente. Y la zona de envasado. Debe estar separada del resto de las salas de la zona de limpieza y esterilización. Va a ser una sobrepresión y en caso de trabajar con citostáticos en polvo, esta sala debe poseer una presión negativa respecto a los adyacentes. Esto lo vamos a poder lograr con la campana de flujo laminar. Ahora, el material de envasado. La producción aséptica requiere el conocimiento profundo de las características físicas, químicas y microbiológicas, no solo del producto que se va a esterilizar, sino también del material de envasado que se emplea. Es decir, aparte de conocer un ejemplo, un jarabe, hay que saber cómo envasarlo. Es por eso que para todas las formas farmacéuticas, para que no haya interacción química entre el envase y el preparado, es que se realizan estos tipos de estudios físico-químicos y también microbiológicos. Como podemos observar, como un ejemplo en el cuadro 9.11, que va a ser la clasificación de SAS en función del tipo del producto y del proceso empleado. Como hablaba hace un momento, según el tipo de producto vamos a encontrar 2, con la esterilización terminal y sin esterilización terminal. Con esterilización terminal vamos a tener las salas de llenado, la preparación de soluciones y preparación de materiales. El llenado va a ser clase A y C, la preparación de soluciones tipo C, y no hay clase en la preparación de materiales. Y sin esterilización terminal vamos a tener lo que es el llenado, la preparación de soluciones y la preparación de materiales. Pero estas con clase AB en el caso de llenado, CA en el caso de preparación de soluciones y CA también en la preparación de materiales. En el cuadro 9.2 podemos ver el número máximo de partículas y de organismos viables permitidos en cada grado de sala. Como lo habíamos dicho al inicio de la presentación, indicado, no va a haber un 100% de efectividad. Siempre van a quedar partículas suspendidas en el aire y estas pueden ser controladas. Justamente por eso hablamos de la cabina de aire de flujo laminar, que es totalmente viable para la esterilización. Vamos a ver el tipo B, C y D, el número máximo de partículas permitidas y el número máximo permitidos de microorganismos. Nosotros vamos a encontrar en el aire tanto partículas como microorganismos. Ahora, en el caso del envasado, como les había mencionado, para la interacción entre el producto y el envasado va a haber una clasificación. La clasificación según la naturaleza del material. Ahora vamos a tener el material de vidrio, como podemos ver. Admite 3 tipos diferentes de materiales de vidrio como envase para la administración parenteral. Las especificaciones y procesos de esterilización para este tipo de envases se explicarán con más detalle. Ahora, el material de vidrio, como podemos ver, podemos encontrarlo en el empaque de las vacunas o en la Depo-Provera, que es por vía parenteral. Los tapones de goma deben ser esterilizables, inertes, poseen una capacidad de autoestequidad, perforables y herméticos. Estos van a sellar lo que son, ¿no?, los diferentes compuestos e indican, ¿no?, que es el material del que deben estar hechos puede ser de butadieno, policromopropeno, para que cumplan las normas de interacción, para que estas no logren interactuar con el producto. Otros materiales. Aquí habla totalmente de los componentes de plástico que deben soportar temperaturas altas y poder soportar la cabina de flujo laminar, que es la que más se utiliza en esterilización. También resistir a la radiación y el autoclave también. La entrada de la sala limpia del material de envasado debe realizarse mediante carros y palets de uso exclusivo para estas zonas. Todo este material debe ser minuciosamente lavado y secado. El aire utilizado será filtrado por 0,2 micras. La recogida y transporte de estos envases debe realizarse en una zona de clase 100, bien al interior de un tren de lavado compacto bajo una cabina de flujo laminar. En el caso de procesos discontinuos, el entorno
es de una zona clase D. Aquí podemos ver lo que es una cabina de flujo laminar, en este caso es horizontal. Aquí vemos cómo están separados las diferentes salas. Y aquí podemos ver carros esterilizados con palets. Y aquí podemos ver también las cabinas de flujo laminar incorporadas, cada uno con su ventilación respectiva, ya que son las normas de ASA poder tener estas ventilaciones. Productos que hay que esterilizar. Se clasifican en productos líquidos con esterilización terminal, como lo habíamos visto anteriormente. En estos productos existe una esterilización terminal generalmente mediante un proceso de vapor sobresaturado, que le va a permitir la eliminación de la biocarga residual del llenado. Los productos líquidos con filtración esterilizante, que son preparados parenterales, como lo hemos visto en el ejemplo del envase de la vacuna, al carecer de un proceso de esterilización terminal, presentan mayores exigencias en lo que se refiere a las instalaciones. Es por eso, ¿no?, que nos piden en el caso de ciertas vacunas llevarlo a cierta temperatura y cómo se debe manejar. Productos líquidos sin esterilización terminal. Este representa un grupo minoritario. Un ejemplo de este tipo de productos serían algunos tipos de emulsión lipídica. Y los productos sólidos, que van a ser los polvos estériles, como podemos ver acá. En este tipo de especialidades, el grado de calidad del producto final depende de la esterilidad y aperogenicidad de los materiales de partida. Aquí podemos ver lo que son los guantes estériles, y el producto con filtración esterilizante, es con esterilización terminal, y productos líquidos sin esterilización terminal. Recintos del flujo de aire laminar. ¿En qué se basa la cabina de flujo laminar? En el desplazamiento del aire dentro de un recinto a velocidad uniforme y a lo largo de líneas paralelas. A razón de estas líneas paralelas, vamos a obtener lo que es la cabina de flujo laminar, de aire laminar, horizontal y vertical. La velocidad de la corriente de aire es muy importante en la cabina de flujo laminar. Si la velocidad de la corriente de aire de flujo laminar es alrededor de 0,45 metros sobre segundo a la menos 1, las partículas menores de 15 micrómetros se encuentran en su recorrido, son transportadas en suspensión por la corriente de aire. Si no se observa aquí en esta parte, va a suceder este proceso. Si bien no es visible al ojo humano, es lo que pasa, el aire está pasando, justamente la velocidad de la corriente de aire está pasando. Ahora, la elección de la cabina de flujo laminar. Esta es la horizontal y esta es la vertical. El aire va a fluir de la misma manera, pero la disposición de estas es lo que va a cambiar. Para la elección de esto es de acuerdo a la forma farmacéutica que nosotros vamos a optar. La correcta elección entre el sistema de flujo de aire laminar horizontal y vertical depende de la disposición relativa de los equipos, productos y personal. Va a ser una decisión conjunta del laboratorio o la clínica o el hospital, cómo se quiera trabajar con los recintos de flujo de aire laminar, la cabina de flujo laminar, para el llenado y otras operaciones. Con eso hemos concluido la exposición. Muchas gracias por su atención.